¿Ya? Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu fidelidad eterna, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor, que está viva y es eficaz, Señor, y tú la mandas y logra aquello para lo que tú la mandaste. Padre, en este momento abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros ojos para verte, escucharte y entenderte a ti, Señor, y conocer más y más tu corazón. Padre, el anhelo de nuestro corazón es conocerte a ti y conocer las profundidades de tu amor. Gracias, Padre, porque a través de estos tesoros en tabernáculo, Señor, tú nos hablas de ese amor eterno, Señor, de tu propósito eterno. Y te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la clase de hoy es el abacro, que es seguimos caminando a través de tabernáculo. Vimos la clase pasada, el altar de bronce, ¿verdad? Fue lo que vimos la clase pasada, que es el altar del juicio, el altar donde se presenta el sustituto, el que va a tomar el lugar del pecador. Y seguimos caminando y nos encontramos con esta fuente que se llama el lavacro. No tenemos medidas para el lavacro, o sea, de todo lo demás ya ves las medidas del altar de bronce, qué importantes, porque la altura, la anchura, todo tiene un significado. Para el lavacro no hay medidas, no se dan medidas, nada más explica la forma, una fuente con un pie, y había agua en la fuente y en el pie. Y esto es porque el lavacro representa la gracia que recibimos a través de Cristo y de su palabra. Y no hay medida. Para su gracia es infinita. No podemos darle una medida. Lo que recibimos a través de la palabra no lo podemos medir. Este mueble es el único que es para el sacerdote, para los sacerdotes. El altar de bronce es para el sacrificio. El altar de los panes es su mesa. El altar del pacto, la mesa del pacto, es su trono, el estrado de sus pies, donde descendía su presencia. La menor es para ministrarlo a él. El altar del incienso es para levantar ese incienso de adoración y oración a él. Y lo único que es para el sacerdote es el lavacro. Y vemos en Éxodo 30, 18, 21, ahí vas a encontrar la descripción del lavacro. Éxodo 30, 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. O sea, da la posición, da la forma, da lo que para el propósito que va a ser. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, pon atención en esto, las manos y los pies. ¿Te acuerdas cuando Jesús le lava los pies a los discípulos que Pedro dice, lávame todo, Señor? Y le dice, no, ya estás lavado, nada más necesito lavarte los pies. El lavacro es para las manos y los pies. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. El sacerdote entonces tenía que lavar manos y pies en esa fuente. En la parte de abajo, la charola de abajo tiene agua para que también pueda lavar los pies. Y esa agua vamos a estar viendo cómo simboliza la palabra de Dios. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Él es la vid verdadera, él es la planta
Y tú y yo cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos esa palabra de salvación y aceptamos el sacrificio de Cristo y recibimos esa circuncisión en nuestro corazón, fuimos injertados en el buen olivo, pero ahora tenemos que permanecer injertados en la vid para que la savia de vida que viene de él esté fluyendo a través de nosotros. Piensa en la palabra como una brisa. Imagínate que vas por un campo, te llenas de tierra, te sientes toda terrosa y de repente viene una brisa así fuertísima y te empieza a arrancar toda la tierra. Así es la palabra. Te va arrancando y te va quitando la tierra. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, o sea, la palabra, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación al que cree. La palabra es poder. El poder de Dios es a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, porque como nos dice, la letra mata, o sea, ese libro lo puedes tirar, pisar, aventar, pero el Espíritu vivifica. Es cuando lees con fe, cuando la recibes con fe, que se convierte en esa brisa que te va quitando la tierra que traes del camino. El Salmo 18:28, fíjate qué precioso, es hermoso. Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. En este mundo andamos en tinieblas, pero aquí nos dice que Él ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios los muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a los que en él esperan. La palabra se convierte en tu escudo. Es cuando guardas esa palabra en tu corazón y de pronto te enfrentas con algo o algo viene en contra de tu vida o sientes alguna opresión y recuerdas, el Espíritu Santo te trae a la memoria esos versículos que has guardado, que has memorizado, que has meditado, y es cuando declaras esa palabra con fe, el poder de los cielos para arrebatar las bendiciones y las promesas de Dios. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, dio su vida por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hablando de esa agua que los sacerdotes usaban, y aquí nos dice que esa agua es la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por mis logros, no, es siempre Él, es porque me acerco a Él, porque estoy injertada a Él, porque estoy recibiendo vida de Él y esa brisa de estar en su presencia me va limpiando y va quitando la tierra. Jesús es la palabra en acción. Juan 1:1, ¿cómo empieza Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. Cuando Dios dijo, hágase, era Cristo en acción obrando. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Es la luz de Jesús que desaparece toda tiniebla. Y es la comunión con Él por medio de su palabra lo que nos hace permanecer injertados y estar recibiendo la savia. Tienes que estudiar, tienes que meditar, tienes que aprenderte su palabra y entonces estás recibiendo esa agua que está limpiando
y está edificando tu vida. Juan 5:39 dice, es Cristo, este es Cristo hablando y dice, escudriña. Escudriña es más que leer, así de pasadita. Escudriñar es meterte, escarbarle, estudiarlo, pensarlo, meditarlo. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Métete en la palabra. Y el siguiente versículo es impresionante porque Jesús está diciendo, es la palabra la que te va a dar testimonio de mí, la que te va a hablar de mí, por medio de la cual vas a aprender a conocerme. Y en el versículo siguiente dice Cristo, y no quieren venir a mí para tener vida. Esa vida en abundancia que viene a través de la vid y que tú recibes por estar injertada a esa vid. Esta pieza no tenía madera. ¿Te acuerdas que el altar de bronce tenía madera y era revestido por adentro y por afuera de bronce? O sea, si tú veías el altar de bronce, veías una pieza de bronce, pero el esqueleto era esta madera de acacia que nos habla de la humanidad de Cristo. El lavacro no tiene madera. Es puro bronce macizo. Y esto nos habla del juicio enfrentado por Jesús, que compra nuestras vidas y nos lava con su preciosa sangre, lo que nos abre la gracia de su palabra, y podemos recibir el agua porque Él enfrentó el juicio. El lavacro, como todos los muebles del tabernáculo, tuvo que ser ungido con el aceite de la unción que representa el Espíritu Santo. Y tuvo que ser sprinkled, salpicado con sangre, como todos los muebles del tabernáculo. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo lo que me abre la gracia para recibir el agua que me limpia y me lava. Primero pasaste por el altar, viste a Cristo en esa cruz, tomando tu lugar, enfrentando tu juicio, llevando el castigo de tu paz. Y porque recibiste ese regalo, ahora puedes caminar y llegar al lavacro y recibir esa agua que te va a limpiar y te va a edificar. El lavacro nos habla del ministerio de la palabra en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que a través de la palabra nos trae convicción. Otra vez, el libro, la hoja, la tinta, eso no vale nada. El libro no lo atesoras, no lo sobas y lo adoras. No, eso es material, eso es materia. Pero es el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el sacrificio de Jesús, lo aceptas y recibes la presencia del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que abre tus ojos, el que abre tu entendimiento. Antes no entendías nada. Y de pronto empiezas a leer y se te empiezan a abrir los ojos. Empiezas a entender lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. Entonces es el Espíritu Santo el que te va a traer esa convicción. Juan 16:6. 16:6. Pero yo os digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence al mundo? El Espíritu Santo. De pecado, porque entonces entiendo, comprendo y me doy cuenta que soy pecadora, que yo sola no puedo, que no puedo subir los escalones para llegar a su presencia, que no puedo pagar el precio, soy pecadora, Señor. Entonces tengo que postrarme delante del altar, pedir perdón y aceptar ese sacrificio, recibir ese regalo para recibir esa vida nueva que Él me da. De pecado, de justicia, porque es Él el que enfrenta el juicio. Dios no podía pasar por alto su palabra y Él había dicho, el fruto del pecado es la muerte.
y eso se tenía que cumplir. Y no había manera que el hombre pagara, porque dice Romanos que no hay justo ni uno. No hay ni un justo. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir, despojarse de su deidad, hacerse hombre, y siendo hombre, y vivir como hombre, y sufrir como hombre, haciéndose varón de dolores, experimentado en quebrantos, enfrentar ese juicio para poder regalarte a ti la vida eterna y abrirte la puerta para que pudieras recibir el agua de su palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que enfrenta el juicio. El lavacro estaba hecho de bronce pulido y estaba hecho, esto me encanta. Imagínate que en aquella época no había espejos. Entonces, los espejos de las mujeres eran bronce bruñido, o sea, un bronce pulidísimo, y entonces veían su imagen en el bronce pulido. Las mujeres entregan sus espejos y con esos espejos se hace la fuente. Esto lo vas a encontrar en Éxodo 38:8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los espejos eran instrumentos de vanidad. O sea, ¿para qué es un espejo? Para que te veas así, ¿no? Y ya me salió un barrito y ya, o sea, generalmente el espejo es un instrumento de vanidad y de orgullo. El Señor transforma estos espejos en un instrumento de limpieza. El espejo nos habla de la realidad, nos expone a nosotros mismos y nos muestra lo que podemos ser al limpiarnos. Igual si te ves al espejo y estás lleno de lodo, el espejo es el que te muestra dónde tienes que limpiarte y lo que puede ser cuando estás limpio. La palabra es un espejo en el que nos vemos tal cual somos. Nos refleja igual que el espejo nos refleja, no te va a decir mentiras, nunca. El espejo, ¿quieres conocer la realidad? Vete en el espejo. Así es la palabra, te va a reflejar a ti, te va a mostrar qué es lo que tienes que limpiar. Y por el que debemos juzgar aquello que está mal en nosotros para que no seamos juzgados. El espejo de su palabra nos muestra lo que podemos ser a través de Cristo, de su presencia, del poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo te va transformando? Cuando te ves reflejada en su palabra y ves la inmensidad de Cristo, ves la gloria, lo que Cristo es. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo vino por mí y dio su vida por mí. Cuando yo lo veo, tengo recepción por el Espíritu Santo y entonces puedo verme en ese espejo y Él, por el poder del Espíritu Santo, me va a ir transformando de gloria en gloria, porque estoy viendo lo que me tengo que limpiar. Es a través de la palabra que permanecemos conectados como los pámpanos a la vid y recibimos esa vida, y donde hay vida debe haber transformación. Nada que tiene vida permanece igual, nada. Una semilla que siembra se puede tardar en dar fruto, pero va a venir ese fruto y tú puedes ir viendo. Es increíble cómo les piden a los chiquitos en kinder que siembren sus frijolitos y empieza a salir esa raíz y empieza a salir ese tallito y empieza a salir la planta y ves vida. Y mientras hay vida, se tiene que ir transformando y tiene que ir creciendo. Cuando las cosas se quedan estáticas, es que están muertas.
Cuando tu coche, o sea, este traje terrestre ya no sirva y te salgas del coche, tu espíritu es eterno. El cuerpo ya no va a tener movimiento, ya no va a tener vida, ya no va a tener cambio, se va a quedar, bueno, se va a hacer polvo. Pero la vida va a seguir, va a continuar. La peor excusa que podemos dar, por lo tanto, es decir, así soy yo, o me quieren o se aguantan, o aprenden a quererme así como soy yo. Y Dios te hizo con un temperamento, y Dios te dio un carácter, y te dio ese carácter, y te dio un temperamento para poder caminar por ese camino de obras que Él preparó de antemano para que tú anduvieras en Él. Todo lo que Él puso en ti es para que tú vivas la vida que Él sabía, a la que Él te llamó. Pero hay cosas que este mundo nos va programando nuestra computadora, ¿verdad? Se va programando en este mundo y este mundo a veces nos mete programas que son contrarios a la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra y limpiar y tomar de lo eterno, tomar de lo que tiene vida, tomar de lo que tiene poder y empezar a transformar, dice Romanos 12, ¿verdad? O 11, no me acuerdo, 11 o 12, que tenemos que transformar nuestro pensamiento. ¿Cómo? Estudiando la palabra, programando nuestra computadora conforme a la programación de Dios, a lo que Dios quiere, no a lo que este mundo y lo que yo en mi egoísmo quiero, porque siempre lo que Dios quiere va a ser mejor. Juan 12:25, este versículo siempre a mí me sacaba mucho de onda. 12:25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y esto me conflictuaba muchísimo porque decía, ¿cómo puedo odiar mi vida? Hasta que entiendes que Él te llamó a una vida nueva, a una vida de poder, a una vida victoriosa, a una vida en el reino eterno. Y vivimos aquí en un mundo caído, en un valle de lágrimas, pero nuestra residencia, nuestra morada, es el reino eterno donde Él está, donde hay calles de oro y puertas de perlas. Ese es tu lugar, ese es mi lugar. Y cuando caminas en el reino eterno, estás caminando en el poder de Dios. Y puedes caminar en el poder de Dios aún en medio de este valle de lágrimas, porque tienes un buen pastor que te levanta, que te abraza, que te cuida. Entonces, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esa es la honra que yo quiero. No quiero la honra del hombre, quiero esa honra de Dios. Y quiero honrarlo a Él a través de lo que yo hago. Es el morir a mí mismo y dejar que Él viva en mí lo que me transforma y me lleva de gloria en gloria. Es el morir a mis deseos que generalmente nacen de un corazón egoísta para alinearme a sus deseos que me llevan a su perfecta voluntad. Y la voluntad de Dios es, tú sabes, agradable y perfecta. La tuya, ¿quién sabe? La tuya, quién sabe para dónde te vaya a llevar, pero la voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta. Es morir a esta vida carnal en la que no podré encontrar satisfacción. Si tú piensas antes de encontrar la vida en Cristo, yo tuve una vida de verdad entre algodones. Cuando oigo testimonios de vidas tremendas, digo, híjole, Señor, gracias. No sé por qué. Me guardaste, me diste una familia hermosa, tuve unos padres hermosos, tuve una familia preciosa, nunca viví problemas, posición, o sea, me casé con el amor de mi vida, del que me enamoré a los 13 años. Y dices, híjole, pues ¿por qué? No sé por
por qué, pero gracias a Dios. Pero yo me acuerdo que yo siempre decía, no importa que mi vida sea perfecta, no importa que todo parece que está bien, hay un vacío interno tremendo. Estés donde estés, vivas donde vivas. Vemos millonarios como ¿quién era el que se murió en Acapulco con las uñas de este tamaño y los pelos largos y paranoico? Un millonario americano que se murió en Acapulco loco, 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 y hacía que la gente probara su comida y estaba paranoico que lo querían matar, loco, con todo el dinero del mundo, pero loco. ¿Y cuánta gente hay así? Y entras a casas preciosas y divinas y entras y la gente está en depresión y está en oscuridad y está en tinieblas y no es lo de afuera lo que te da paz, no es lo de afuera lo que te da luz, es hasta que vives la vida que Cristo te da, que tu vida explota en luz, en paz, en bendición, en saber que tienes un lugar eterno con tu Padre, sabiendo que su mano de bendición está sobre ti, que Él te guarda, que no te deja, que no te desampara, que es tu sombra, tu mano derecha. Eso es lo que llena tu vida y entonces la luz explota. Todo lo demás, yo siempre decía, yo lo podía haber echado a perder con esta mano, haciendo tonterías y o sea, lo pude haber echado a perder. Pero encontré el amor real de mi vida, el amado de mi alma, a Jesús mi Salvador. Y Él me tomó de la mano y me lleva por caminos de luz. Él me vino a regalar esa vida en abundancia para que de mi interior broten ríos de agua viva. Lo carnal tiene que morir para que lo espiritual dé fruto. Colosenses 1:13, el cual, Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él te lavó, Él te limpió, Él te hizo apta, Él te vistió. Cuando tú recibiste a Jesús es como ese hijo pródigo y el Padre viene corriendo por ti con los brazos abiertos y te abraza y te pone esa capa de justicia y te pone el anillo de la familia y hay fiesta en los cielos porque regresaste al abrazo de tu Padre. Segunda de Corintios 5:17. Ay, no me traje Kleenex. De modo, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. No soy yo, no es mi esfuerzo. Yo no quiero ser linda. Es Él en mí. Esperanza de gloria. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque de tal manera te amó. No tomó en cuenta tus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Levántate todas las mañanas con esa oración. Gracias, Padre, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y esa es la brisa más fuerte,
para quitar de encima de ti toda la tierra que este mundo te haya querido echar encima. Es cuando somos enfrentados a su grandeza que nos vemos tal como somos. Porque antes es increíble cuando no conoces a Jesús y la gente dice, no, sí, sí creo en Jesús y sí conozco a Jesús y la verdad, pues yo soy buena y no he matado a nadie, no le hago daño a nadie y ayudo a la gente, pero no son tus obras. Y es solamente cuando enfrentas la grandeza y la gloria de Dios que te ves realmente como eres, como le pasó a Isaías. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías tiene una visión como la de Juan en Patmos, se parecen muchísimo. Y cuando esa visión de Juan en Patmos en Apocalipsis, Juan cae al suelo, dice que cae al suelo y no puede ni levantar la cabeza del peso de gloria de la presencia de Dios. Y aquí está Isaías diciendo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sublime no alcanza. Sublime no alcanza para describir lo que es ese trono. Y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. O sea, él oyó la voz de Dios y las puertas temblaban como con un terremoto por la voz de Dios. Y la casa se llenó de humo. Esa es la Shekinah, la gloria de Dios. Entonces dije, después de que Isaías tiene esta visión, él era un profeta con poder de Dios, era un profeta que escuchaba la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y sin embargo, cuando él tiene esta visión, es cuando él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Esa visión le mostró a Isaías lo que en realidad era. Y quedaron atrás todas sus obras, todos sus logros, toda su vida, cuando vio esa visión de quién es Dios. El lavacro estaba lleno de agua para que el sacerdote se lavara las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Ahora fíjate en esto, cuando Aarón y sus hijos son consagrados, cuando van a ser consagrados por primera vez, como sacerdotes, son lavados completitos desde la cabeza hasta los pies. Y después de esto, cada vez que entraran al tabernáculo, tendrían que lavarse solamente las manos y los pies. Éxodo 29:4. Éxodo 29:4 dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua. O sea, no se podían lavar ellos mismos. Moisés los tiene que lavar y los tiene que lavar completos. Esto representa la redención por el sacrificio de Cristo. Alguien más los tenía que lavar y consagrar. Después, ellos serían responsables por lavar manos y pies con el agua del lavacro, que representa la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Fuimos santificados, justificados, perdonados por el sacrificio del Cordero de Dios. Pero al caminar en este mundo, nos llenamos de tierra, nos ensuciamos las manos y los pies. Y es nuestra responsabilidad permanecer limpios por el lavamiento de la palabra. Salmo 119:9. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Cristo te quiere llevar de gloria en gloria. Para eso tienes que ir delante del espejo y reconocer tus faltas para que a través del poder de su presencia puedas transformar y limpiar esas áreas de tu vida por medio de la renovación de tu entendimiento. Ya vimos cómo Isaías se ve cuando se enfrenta a la visión de Dios. Es el brillo de su santidad el que ilumina mis faltas. Y como dice Isaías, la inmundicia de mis labios. Pero reconoció su propia naturaleza. Pedro reconoció su propia naturaleza interior delante de Jesús cuando Cristo cuando han pescado toda la noche y Cristo entra en su barca y le dice, tira la red para este lado. Y Pedro, pescador de toda su vida, yo creo que dijo, híjole, ¿qué vas a ver? Ya a estas horas ya no hay peces. Pero obedeció y el milagro fue tal que no aguantaban las redes, se rompían y tuvo que compartir el milagro. Y es después de ese milagro que Pedro dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es su gloria y es su santidad la que te demuestra tu falta. Nosotros podemos vernos a nosotros mismos en la palabra viva y Él nos muestra lo que somos y lo que deberíamos ser y lo que podemos llegar a ser. El reconocer nuestras faltas es el primer paso para poder ser limpios. Basta con que vayas delante del trono y le pidas perdón. Perdóname, Padre. Te necesito a ti, te quiero a ti, yo quiero estar en tus planes, quiero tus planes en mi vida, quiero caminar tus caminos, quiero que tu luz ilumine mis veredas. El reconocer nuestras faltas entonces es el primer paso para poder limpiarnos. Él quiere que te veas en el espejo de su palabra, no para una autocondenación, sino para poder aplicarnos esa agua que nos limpia de todo mal. El espejo de la palabra es un instrumento no de condenación, sino de santificación, de limpieza y crecimiento en él. Recordando que es mi caminar con él lo que importa, porque a través de esa relación podré conocer más y más su corazón. Y mientras más conozcas su corazón, más verás la inmensidad de su amor, y esa inmensidad es la que va a sanarte y levantarte. Cuando Él te bañe, te llene cada poro de tu ser con ese amor eterno, con ese amor perfecto, nadie en este mundo te va a amar así. Dios te amó de tal manera, te amé, que di lo más precioso para correr, abrazarte y ponerte esa capa de justicia y tenerte conmigo. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No vamos a alcanzar esa perfección hasta que lleguemos a la vida eterna, pero es un camino de santificación y Él me toma de la mano y me lleva por ese camino por medio de su palabra. Ahí es donde yo permanezco conectada. Piensa que es ahí cuando estás metida en la palabra, meditando, cuando estás repitiendo su palabra, que estás recibiendo esa agua y esa vida. Romanos 6:22. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién murió? Cristo. La paga del pecado es muerte. Y el que murió para que tú vivieras es Cristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes
vida eterna, tienes un lugar en el reino de los cielos. Cristo te está preparando una morada con Él, junto a Él. Entonces la palabra es un espejo, Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo y se va y se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios también representa el agua que refleja la imagen, pero junto al reflejo el sacerdote se inclinaba como ese sacerdote que ves en la imagen y veía su reflejo, o sea, el agua servía de espejo, el bronce servía de espejo y se veía como en un espejo, y además era el instrumento para lavarse las manos y los pies. El sacerdote entonces tenía primero que acercarse al altar del sacrificio donde sería lavado con la sangre de la muerte sustituta y después tenía que pasar al lavacro y lavarse las manos y los pies. En el altar de bronce el hombre es justificado del pecado y en el lavacro el hombre es santificado antes de poder entrar al trono. El agua significa regeneración. Tito 3 del 5 al 7. Tito 3 del 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hiciste nada para que Él viniera y muriera por ti. Te salvó no por obras que tú hayas hecho, no porque eras tan linda, no porque trabajabas tanto, no porque eras tan buena, no por obras de justicia que tú hubieras hecho, sino por su misericordia. Gracias, Padre, por tu misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Moisés lavó totalmente a Aarón y a sus hijos. Eso está en Éxodo 29:4. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás. Este primer lavamiento entonces es la justificación por la sangre derramada de Cristo, hasta la última gota de su sangre en el altar. Pero ahora nosotros somos responsables de mantener nuestros pies en este mundo limpios de contaminación. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, toda la gloria que tú veas en este mundo, es como flor de hierba. La hierba se seca, se cae, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ese es tu testamento. También que para que haya herencia tiene que haber muerte del testador. Él te dejó un testamento. Es tu testamento, son tus promesas. ¿Cómo las vas a conocer? Metiéndote en la palabra. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo nos dice que tenemos que acercarnos para purificar nuestros cuerpos con agua. Hebreos 10, que es hermosa esta parte de la escritura, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad, lugar santísimo,
por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que te da libertad de entrar? La sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es esa agua? La palabra. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gracias a Dios. No es mi fidelidad, no es mi fidelidad en la que estoy parada, no es tu fidelidad en la que estás parada, es su fidelidad, y su fidelidad es eterna. Fiel es el que te lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y en el Evangelio de Juan, ya se me está acabando el tiempo, ya no te lo voy a leer completo, pero es la historia de Jesús lavando los pies. Cómo llega y le dice a Pedro, Él se va a morir, Cristo sabe lo que viene, sangre en Getsemaní, y sabe lo que viene, va a ser entregado, va a ser torturado, escupido, vituperado, su cuerpo físico verdaderamente es increíble que haya aguantado lo que aguantó a través de todo ese sufrimiento, el dolor emocional de estar viendo a la gente que él amaba, por la que estaba muriendo, escupiéndolo, burlándose de él, tirándole piedras de emocionales y espiritualmente separándose del Padre. Por eso clama, ¿por qué me abandonas, Señor? Él sabía que venía esa separación del Padre. Y sabiendo todo eso, que lo estaba haciendo, y ahí estaban sus discípulos, ¿qué hace Jesús? Se pone el delantal de siervo y les lava los pies. ¿Por qué les lava los pies? Y Pedro le dice, no todo, Señor, lávame todo. Y Jesús le contesta, no, Pedro, ya están limpios, ustedes ya están limpios, solo tienen que lavarse los pies. Él nos limpió, nos amó, nos justificó, tomando nuestro lugar, enfrentando nuestro juicio y castigo, y ahora es mi responsabilidad acercarme, mantenerme, limpiar mis pies y permanecer conectada a la vid por la cual recibo la vida. El lavamiento de ser parte con Él. Esa parte te la dio Cristo por medio de su sacrificio. Esa la recibes al pie del altar de la cruz, pero en tu vida diaria tienes que mantener parte, comunión y contacto con Él. Primera de Juan 2:1, ya voy a terminar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ya sabe que... Entonces dice, esto te lo estoy escribiendo para que no peques. Pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús, que está a la diestra de Dios, hablándole al oído a Dios, diciendo cosas hermosas de ti y diciendo, yo ya pagué. El precio de eso yo ya lo pagué. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero que él guarda su palabra, este verdaderamente conoce el amor de Dios. Y esto no quiere decir que es a través de cumplir los mandamientos que yo voy a alcanzar un lugar con Dios. Es una línea muy fina que nos puede llevar hacia allá. No, es porque tienes una nueva naturaleza, como leímos antes, porque todo lo viejo quedó atrás y todo fue hecho nuevo. Ahora eres una hija del rey, y como hijo y hija del rey, ¿cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? Como la película de My Fair Lady, ahí en el mercado diciendo puras groserías y hablando jerga, y cómo la lleva este hombre y la educa y le pule el lenguaje
y llega un momento en que ella ya no puede regresar a lo que era. Ya no puede portarse como se portaba antes, ya cambió su identidad. Cuando tú recibes a Cristo, cambia tu identidad. Eres hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y ahora caminas por el camino que Él preparó para ti y caminas en su palabra, no porque eso te va a ganar puntos o te va a poner palomitas, sino porque ahora esa es tu identidad, es tu DNA, te sale, o tu ADN, perdón, te nace natural. Acércate al agua de su palabra y deja que el poder de esa agua el poder de esa agua llena de vida te transforme y te lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por la sangre preciosa de Jesús que nos lava, nos guarda. Y gracias, Señor, por tu palabra y por el Espíritu Santo que nos da sabiduría y revelación. Padre, nos postramos delante de tu trono en adoración, con corazones agradecidos por tus brazos eternos que acá abajo nos abrazan y nos sustentan. Padre, danos hambre de tu palabra y de tu presencia, porque solo tú eres vida, solo tú, Señor, eres luz, solo tú eres paz en este mundo. Tú eres el dador de vida, el todopoderoso, el principio y el fin, el omnipotente, el omnisciente, y en tu misericordia infinita nos alcanzas, nos amas, nos justificas y nos lavas. Padre, mi vida es tuya, la rindo delante de ti. Cúbreme, Señor, con la gloria de tu presencia todos los días de mi vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Wow. Siempre digo que tiene que haber un icono de fuego, ¿no? Decorado y fuego, qué hermoso. Gracias, mi Gaby. Espíritu Santo. Sí. Ay, gracias a Dios. Amén. Gracias. Listo. Gracias, Gaby. Yo también